Capítulo 6. Batidos. Estoy tropezando un poco mientras intento caminar por el bar lleno de gente, sin nada más que la mano de Sam guiándome hacia la salida. Esos tragos con Yuki y Kate realmente están empezando a ponerme mal, aunque nada que no pueda manejar. Estoy borracha y besarme con chicas no es nada fuera de lo común, ¿verdad? Además es Sam, y no es que no haya hecho este tipo de cosas con ella. Quiero decir, para ser honesta, no he hecho este tipo de cosas en mucho tiempo, especialmente después de que la última chica con la que salí no le gustara que bebiera tanto. Pero vamos, al tener que lidiar con adultos en el trabajo de mi padre y con amigos como Yuki y Kate, sé cómo manejar la mayor parte de mi alcohol. La mayor parte. La música se desvanece cuando finalmente salgo del bar. La música se desvanece cuando finalmente salgo del bar. Sam se gira una vez y se detiene para mirarme. Sam, ¿por qué es tan atractiva? ¿Dónde deberíamos? La corto con un beso rudo, pero ella no parece importarle en absoluto. Realmente disfruto saboreando sus labios de nuevo. ¿No es tan buena besando y sus labios son la mezcla perfecta entre suaves y carnosos? Carnosos. ¿Esa es la manera correcta de decir eso? Lo que sea. Sam. Llevo a Mon al lado del edificio por un callejón vacío mientras la sigo besando desordenadamente. Ella sabe a licor fuerte. La empujo contra la pared y Mon gime mientras tira de mí más cerca por los bolsillos delanteros, mis labios chocando contra los de ella. Realmente me estoy divirtiendo esta noche. Esta chica parece seguir teniendo este efecto en mí y no me importa en absoluto. Mis manos van a su cintura y comienzan a deslizarse por sus costados, levantando su camisa. Mon se queja mientras tira de mí más cerca por el cuello de mi camisa. Sus dientes muerden mi labio inferior antes de tirar ligeramente de él. Mierda. Mon sonríe mientras se muerde el labio. Sus manos se apresuran a huecar mi rostro mientras me atrae hacia ella. El beso comienza a ser más rudo y más apasionado, y mis manos comienzan a deslizarse por sus costados nuevamente, enrollando su camisa cuando su teléfono comienza a sonar. Ella tararea en el beso, pero no se aparta. El teléfono deja de sonar y mis manos suben por sus costillas, hasta su pecho, apretando con tanta avidez. Los labios de Mon se separan de los míos durante unos segundos, mientras los mira fijamente. Sus manos bajan rápidamente a mis pantalones mientras trata de desabrocharlos apresuradamente. Ella vuelve a besarme cuando finalmente quita el botón del camino y sus manos se deslizan hacia abajo para alcanzar la cremallera cuando su teléfono comienza a sonar nuevamente. Ella gime enojada antes de separarse de mí y mis labios intentan seguirla por un segundo, queriendo más. Joder, dame un segundo. Comienza a sacar su teléfono de su bolsillo y entrecierra los ojos mientras mira la pantalla antes de contestar. ¿Qué? Ella escucha a quien llama con cara de enfado, pero concentrada. Espera, ¿qué? Pongo los ojos en blanco y la agarro por la cintura de nuevo, tirando de su cuerpo contra el mío. Rápidamente vuelve a mirarme, con el teléfono en la oreja, mientras se muerde el labio inferior. Sí, lo sé. Empiezo a dejar besos con la boca abierta en su mandíbula, en su cuello mientras echa la cabeza hacia atrás y cierra los ojos. Bueno, quédate ahí. Rápidamente cuelga y deja caer su cabeza frente a la mía, mientras vuelve a guardar su teléfono en su bolsillo trasero. Ella me mira con los ojos entrecerrados mientras respira profundamente. ¿Qué es? Ella resopla aire por la nariz y se hunde un poco antes de darme un largo y lento beso. Ella se aleja, pero sus labios permanecen cerca de mí. Tengo que irme. ¿Qué? Mi amiga está perdida. Tengo que ir a ayudar. Me quedo ahí completamente conmocionada. ¿Es en serio?
Las manos de Mon se deslizan por mis brazos mientras comienza a alejarse. Sus dedos rozan los míos antes de que pierda el contacto. Lo siento, arruga la cara como disculpándose mientras sigue alejándose, caminando hacia atrás, con las manos detrás de la espalda. Fue agradable verte de nuevo. Ella me da una sonrisa tímida antes de darse la vuelta para regresar al interior del bar. ¿Qué carajo? ¿En serio? ¿Qué demonios? Una chica me acaba de dejar colgada. Yo, Sam, esto no puede estar jodidamente bien. Mon. Gimoteo mientras me abro camino entre la multitud hacia donde Yuki dijo que estaría. Kate está completamente borracha cuando llego allí y actualmente está retorciendo el cabello de Yuki. ¿Sabes la hermosa que eres, no? Sí, Kate, por 15ª vez lo sé. Yuki gira su rostro hacia mí una vez que estoy a solo unos pasos de distancia. Oh, gracias a Dios. ¿Dónde has estado, Mon? Estaba ocupada, sola. Déjame echarte una mano. Me pongo al lado de ella y me mira como si estuviera tratando de entender lo que quise decir. Pongo uno de los brazos de Kate sobre mi hombro y ayudo a Yuki a arrastrarla hasta el auto. Una vez que estamos afuera, paso por el callejón en el que estaba con Sam y frunzo el ceño cuando veo que ella ya no está allí. Suspiro y continúo por la acera hasta el auto de Yuki, donde saco las llaves con la mano libre y apaga la alarma antes de mirarme. ¿Estás bien? Estoy bien. Yuki levanta las cejas antes de estirarse para abrir la puerta trasera. Lo que digas. Ayudo a colocar a Kei en el asiento trasero y abrocharla. Me siento al lado de Kei, quien apoya la cabeza en mi regazo, mientras murmura que mis jeans son tan perfectamente suaves. Yuki se sienta en su asiento y comienza a conducir hacia su apartamento. La mitad del viaje transcurre en un silencio incómodo, mientras miro enojada por la ventana, mientras acaricio los cabellos de Kate. Bien, ¿qué te convirtió en esta agresivamente gay y malhumorada? No soy agresivamente gay ni malhumorada, simplemente no estoy de mejor humor en este momento. Bueno, ¿y por qué es eso? Miro a Yuki con el rabillo del ojo antes de desplomarme y suspirar. Estaba con Sam. ¿Qué? La miras a través del espejo retrovisor y su rostro cambia porque sabe perfectamente lo que quieres decir. Oh Dios, te arruiné el momento. Lo siento mucho, pensé que estabas hablando con tu padre por teléfono o algo así. Me burlo y me encojo de hombros. Está bien. Ustedes son lo primero de todos modos. Lo siento, Mon. No te preocupes por eso, pero me la debes. Apoyo la cabeza contra el reposacabezas y gruño fuerte. Estaba con Sam a punto de tener sexo. Yuki golpea instantáneamente los frenos, lo que hace que me tense y automáticamente agarre a Kei en mi regazo para que no se caiga. ¿Qué demonios, Yuki? Yuki gira en su asiento. ¿Estabas con la única persona con la que has cogido desde hace tiempo y la dejaste? Seguiste llamándome. ¿Podrías haber dicho algo? Sí, claro. Decirle explícitamente a mi amiga que estoy con una aventura de una noche mientras estoy parada justo frente a ella. Será solo un segundo, dice sarcásticamente. Está bien, no así, pero vamos. No importa, Yuki. Llevemos a casa a Kei antes de que me vomite. Yuki comienza a hacer un cambio de sentido con cara de determinada. Yuki, ¿qué demonios estás haciendo? Volvamos. Yuki, ella se fue hace rato. Además, ya estamos básicamente aquí. Yuki detiene el auto y suspira dando otro giro en U. Bien. Gracias. Suelto un poco enojada. No quería que me recordaran que no he tenido sexo con nadie más en meses. Seguro que he tenido mis aventuras e intensos besos aquí y allá. No soy una mojigata ni nada, pero nunca tuve la oportunidad de llegar a eso. Siempre llevaba a que Yuki y Kei interrumpieran o me emborrachase o tuviera que irme temprano porque trabajaba la mañana siguiente. En este momento pienso en cómo estaba totalmente a punto de hacer cosas en un callejón por puro impulso sexual, con una Sam muy excitante. No me está ayudando exactamente a sentirme mejor con todo esto. ¿Por qué? Sam.
¿Otro Borbón? Asiento con la cabeza al cantinero mientras bebo el último trago de licor en mi vaso. Jodidamente en serio. ¿Quién excitaría tanto a una chica para luego irse de ahí? Quiero decir, vamos. Valgo totalmente la pena. Soy una bebé total, ¿verdad? Nadie se retractaría de mí así. ¿Qué diablos? Tomo el nuevo vaso de Borbón y comienzo a beberlo mientras continúo teniendo toda esta confusión en mi cabeza. Jim finalmente me encuentra y me da un codazo. Hola, estúpida. No estás haciendo exactamente bien tu trabajo. Cállate, Jim. ¿Has anotado esta noche? Me burlo y aparto la mirada de ella mientras tomo otro sorbo de mi bebida. ¿No puedes encontrar a una dama? Mi cabeza gira hacia atrás para mirarla, pero ella solo se ríe. Encontré a una dama, pero ella me abandonó. ¿Oh, en serio? Ayúdame a mirar alrededor. Tal vez encontremos alguna belleza para las dos. No tengo ganas. Tomo otro sorbo y Jim me mira sorprendida. ¿Qué? ¿No te apetece? Eso no es propio de ti, amiga. Solo déjame en paz y vete a babear por alguna chica en algún lugar, ¿quieres? Alguien está nerviosa por haber sido abandonada. Golpeo mi vaso contra la barra y me vuelvo hacia Jim. Soy perfectamente capaz de conseguir otra chica cada vez que lo deseo. Entonces, ¿por qué no te quitas de encima de mi espalda? Levanta las manos en señal de rendición antes de darse la vuelta para meterse en la multitud. Camina en reversa y se inclina para susurrarme al oído. Lo que sea, pero para que lo sepas, esa chica junto a la lámpara te está mirando. Miro hacia la lámpara y veo a una chica de piel oscura mirándome. Y Jim se ríe tontamente. Nos vemos más tarde. Ella se aleja y sigo mirando a la chica que me sonríe y al principio realmente no reacciono. Esta chica podría importarme menos, pero no me gusta quedarme así. Estoy sexualmente frustrada. ¿Por qué diablos no? No es nada fuera de lo normal para mí. Vuelvo a concentrarme en el juego. Esto es en lo que soy buena. Esto es lo que me gusta hacer. Sonrío y bebo lo último de mi Borbón antes de caminar entre la multitud, dirigiéndome hacia la chica. Ella me sonríe seductoramente cuando llego a ella y me apoyo en la mesa donde está la lámpara mientras me muerdo el labio. Aparto su cabello de su hombro y luego dejo que mi mano roce su cuello, su hombro, su mano mientras juego con sus dedos. Después de un poco de coqueteo, lidero a la chica cuyo nombre no me importa. ¿Sofía? ¿Sofía era? Al baño. Nos encierro en un cubículo antes de volver hacia la chica que me está esperando con hambre. Rápidamente comienzo a besarla, mis manos recorriendo su cuerpo de arriba a abajo, mientras el beso se vuelve más desesperado. Paso bastante tiempo en este baño follándome bruscamente a esta chica, por alguna razón tratando de hacerme sentir sensible. ¿Por qué estoy tratando de sentirme entumecida? Después de todo, esto es lo que hago, ¿no? Mon. Acabo de salir de otra reunión con mi padre. Algo sobre cambiar las rutas de la entrega para tener una forma más rápida y efectiva de llevar la carga a sus ubicaciones en la ciudad. Es más rápido pero más caro. Así que mi papá estaba discutiendo los pros y los contras con todos. Le gusta tenerme a su lado cuando tiene problemas con las decisiones. Se basa en lo que cree que es mejor para la empresa. Siempre dice que es importante para él porque mi opinión importa y porque tengo que empezar a profundizar en la empresa y administrarla para complacerlo y darle mis ideas e inquietudes. Ahora voy a desayunar con él y algunos compañeros de trabajo. Por lo general le gusta ir a un lugar al final de la cuadra que tiene muy buenos sándwiches. Sigo revisando mi teléfono mientras desayuno. Todos los demás están charlando casualmente mientras sigo pensando en lo de anoche. ¿Debo llamar? Quizás debería llamar. No. Eso podría parecer necesitado. Espera, la llamé una vez cuando estaba enloqueciendo por el abrigo. ¿Eso cuenta? No, por supuesto que no. Tal vez un texto. ¿Un texto? Sí, un mensaje de texto está bien, ¿verdad? ¿Qué debo enviarle?
Tal vez no debería. Anoche le envié esa foto. Eso cuenta, ¿verdad? ¿Por qué estoy pensando tanto en esto? Eso lo Sam. No es como si fuéramos... Mon, mi papá llama a mi atención. Gracias por toda la ayuda de hoy. Lo hiciste muy bien, chica. Sí, no fue gran cosa. Tomo otro bocado de mi sándwich. Gracias, papá, digo con la boca llena. Normalmente me regaña por hacer eso fuera de casa, pero solo él y algunos amigos del trabajo me conocen desde hace años, así que no importa mucho. En cambio se ríe y continúa comiendo su propio sándwich con una sonrisa feliz. Al menos acompañarlo en el trabajo me da estos pocos momentos. Sam. Gruño y gimoteo mientras presiono mi cara más profundamente contra la almohada. Tal vez no debería haber bebido tanto alcohol anoche. Ahora tengo una resaca increíble. Giro la cabeza en la almohada y miro a la ventana con los ojos entrecerrados. Sí, ya es tarde. Busco a ciegas mi teléfono en mi cama y no lo encuentro. Extiendo el brazo y reviso debajo de la cama, encontrándolo después de un segundo. Lo levanto, presionando el botón en vano. Gimoteo de nuevo. La batería está muerta. Busco el cargador junto a mi cama y lo enchufo, presionando el botón para encender mi teléfono. Me acuesto boca abajo con la boca ligeramente abierta durante unos minutos más hasta que mi teléfono suena y refunfuño antes de agarrarlo, entrecerrando los ojos por el brillo del teléfono. Mon, 7:13 p.m. Descargar imagen. Lo miro con cara de confusión y debato si descargar la imagen o no. Presiono descargar y miro pacientemente la pantalla del teléfono mientras espero que se cargue. Mi rostro se vuelve aún más confuso cuando veo la imagen de una chica vomitando mientras otra persona le agarra el cabello y Mon se para con cara de disgusto, tomándose todo como una selfie. La parte inferior del texto se lee: ayuda, y hago una risa antes de que mi sonrisa se desvanezca y me quedo mirando la pantalla de mi teléfono con una expresión en blanco por un momento antes de guardarlo. No le devuelvo el mensaje de texto. Me levanto de mi cama con un gemido mientras sostengo mi cabeza por unos segundos antes de entrar al baño. Me doy una larga ducha y salgo secándome el pelo con una toalla y dejándome caer en la cama. Tomo mi teléfono y comienzo a enviar mensajes de texto. Hola Jin, ¿quieres ir a caminar? ¿En serio? Por cierto, la respuesta es totalmente: ¿me invitas unos batidos? ¿Quieres que lleve la correa? Ah, sí, claro. Estás bromeando, ¿verdad? Ven a recogerme, estúpida. Vale, así que estabas bromeando. Estoy en camino. Tiro de mi teléfono a un lado antes de levantarme para vestirme rápido. Jin llega en un santiamén, así que me pongo lo primero que cae en mis manos. Un suéter gris, unos pantalones negros de siempre, mis botas y un gorro para controlar mi pelo. Una vez que me recoge y me lleve a un lugar habitual en el centro, le compro su batido de chocolate mientras yo compro uno de chocolate con fresas. Normalmente lo bebo a primera hora, pero hoy se me hizo tarde. Mientras Jin parlotea sobre algo, yo me apoyo en la mano, hago girar la pajita con la otra, sin siquiera mirar a Jin mientras continúa diciéndome cosas. Sam, ¿qué te pasa? Nada. Sacudo ligeramente la cabeza siguiendo mi actitud antes de continuar. Simplemente no entiendo cómo estoy tan atrapada con esta chica. Saco mi pajita del batido y lo chupo desde el fondo. Es realmente estúpido. Ah, Jin tiene una sonrisa tonta y traviesa. Algunas chicas simplemente le hacen eso a otras, ¿sabes? Me burlo pero sonrío mientras continúo jugando con mi pajita. Sí, lo sé. Dejo de dar vueltas y apoyo la espalda contra la cabina. Lo que sea, pasará. Probablemente estoy molesta porque me dejó colgada como una completa idiota anoche. Me encojo de hombros y me inclino hacia adelante de nuevo, agarrando mi pajita. Jin me mira fijamente con los labios fruncidos, más como una cara de pato, mientras empiezo a beber mi batido. Sí, como digas. A veces voy al gimnasio después de tener reuniones matutinas en la empresa. Literalmente es el edificio de al lado, así que no es complicado llegar hasta aquí.
Además, me vendría bien un poco de ejercicio hoy. Sam no respondió a mis mensajes, así que pude haber enloquecido un poco, solo un poco. Quiero decir, ¿cuál es el problema? ¿No puedes simplemente enviar un texto rápido? ¿Es tan jodidamente difícil para ella hacerlo? Sigo despotricando para mí misma dentro de mi cabeza, mientras continúo sin poder sacar a esa chica de mi cabeza. La canción se mezcla con mis pensamientos mientras continúo trotando enojada. Quiero decir que ella es la que me envió un mensaje de texto en primer lugar. Ella es la que se acercó a mí y me arrastró a la parte trasera de un bar para besarme. Está bastante claro que ella no está interesada en mí. Entonces, ¿qué carajo? Sacudo la cabeza mientras miro con enojo y continúo trotando. Después de un rato me doy cuenta de que hay otra chica cerca de la caminadora. Está buena. Trato de mantener mi sonrisa tímida mientras miro hacia adelante y continúo trotando. Bueno, quiero decir, ¿por qué no? Soy soltera, yo soy bastante sexy también. Tal vez debería acercarme a ella más tarde. Me río de mí misma mientras sigo trotando con facilidad. La música se detiene por un segundo cuando llega un mensaje de texto que me sorprende. Intento leerlo mientras sigo trotando. Espero que tu amiga no haya tenido una resaca tan mala como la mía. Sonrío ampliamente mientras leo el texto olvidando por completo mi plan anterior. Ella me envió un mensaje de texto. Intento responder mientras troto. Mon, 9:59 am. Créeme que sí la tuvo. Ella, lo siento, es difícil de escribir ahora. Miro mi teléfono confundida y curiosa de por qué. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Trotar. Oh, entonces ella hace ejercicio. No es de extrañar que tenga ese agradable cuerpo. Sonrío y levanto las cejas. ¿Por qué? ¿Huyendo de la escena del crimen? No, estoy en el gimnasio. Algunas personas realmente disfrutan ejercitándose. ¿Estás segura? Porque llevar calzas ajustadas debe ser un delito grave. Ah, entonces volvemos a eso, ¿eh? No sé de qué estás hablando. No cambiaste en absoluto. Me gusta eso. Y tú pareces decidida a seguir corriendo. Tu gramática es horrible. Cállate. Descargar imagen. Abro la imagen y empiezo a reír. Es una selfie de ella corriendo, su rostro cubierto de sudor, mejillas sonrosadas y su cabello recogido en una cola de caballo. Buena foto. Lo sé. Sabes que si querías hacer ejercicio, solo tenías que llamar. ¿En serio? Bueno, te envié un mensaje de texto. No respondiste. Frunzo el ceño mientras termino de leer su respuesta. Espera, ¿está enojada? Lo siento, mi teléfono estaba apagado. Ella no responde y me inquieto. No puede estar enojada. ¿Por qué no ha contestado? Bueno, no es que importe. Espero unos segundos por su respuesta, pero nada. Silencio total. Me levanto de mi sillón y meto mi teléfono en mi bolsillo mientras me dirijo a la cocina. Joder. Nada de comestibles. Uf. ¿Cuándo diablos volverá Kir? Agarro mi bolso y las llaves y salgo de mi apartamento. Todavía tengo algunas horas antes de que necesite ir a trabajar, así que comienzo a caminar por la calle hasta mi panadería favorita. Nunca puedo equivocarme con algunos productos horneados de la tía Annie. Mon. Leo el mensaje de Sam. Todavía estoy un poco molesta, por lo que decido no responder y vuelvo a colocar el teléfono donde estaba mientras sigo corriendo. Me hizo esperar un día entero para responder. ¿Por qué no torturarla un poco? Me río satisfecha conmigo misma mientras continúo escuchando música alegre y mientras troto. Miro hacia donde está la chica en la otra caminadora y deja de correr mientras se limpia la cara con una toalla. Ella me pilla mirando fijamente y yo aparto la mirada vergonzosamente. Mierda, eso fue totalmente obvio. Cierro los ojos mientras arrugo la cara sintiéndome como un idiota, pero no puedo evitar mirarla de nuevo. Ella me mira con una sonrisa mientras sigue secándose con su toalla y me siento sonrojada y avergonzada. Miro hacia adelante otra vez, pero no oculto la sonrisa tonta en mi rostro. Sí, lo que sea. No es que Sam y yo seamos algo especial. Quiero decir, probablemente esté en algún lugar buscando chicas. ¿Por qué no divertirse?
Continúo trotando y noto que la chica se ha movido la caminadora a mi lado y se está mordiendo el labio mientras miro la configuración de la caminadora. Dios mío, está bien, tranquilízate, Mon. Lo tienes. Has coqueteado con chicas antes, ¿verdad? Es totalmente obvio. ¡Ey! Suelto entrecortadamente. Hola, dice la chica mientras comienza a hacer un trote ligero. Nunca pensé que me encontraría con una chica como tú aquí. Inmediatamente me enfrento a la palma de mi mano en mi cabeza. Eso fue un juego de palabras terrible. Por favor, ignóralo. Ella me mira confundida, pero con una sonrisa. Seguro. ¿A quién engaño? Soy terrible coqueteando con extraños. Sam vuelve a mi mente. ¿Cómo es que con ella fue tan fácil? Quiero decir que todavía es una extraña. Solo la he visto como que, 3 veces. Entonces, ¿cómo es que no es tan incómodo? Las chicas son duras. No me gusta exactamente conocer gente nueva. Al menos no con fines de cita. Siempre es tan incómodo. ¿Y qué pasa si apestan o si no tienen nada en común conmigo o si piensan que soy un idiota? Lo cual está bien. Eso no es una mentira. O si las dos simplemente no hacemos clic. Es muy incómodo y prefiero no pasar por eso. Vuelvo a mirar a la chica que está a mi lado. Sí, no soy su tipo en absoluto. Mi música se detiene por un momento mientras recibo otro mensaje de texto. Sam, 10:28 am. Bueno, no es que importe. Resoplo sin creer en absoluto las palabras de Sam. Sí, ella está totalmente interesada en mí. Demonios. Ella me envió un mensaje de texto incluso después de que dejé de responder. Debe estar preguntándose por qué yo no respondo. Sonrío y sacudo la cabeza. Lo que sea. La haré esperar. Unas horas más tarde termino de ducharme en el vestuario del gimnasio. Estoy envuelta en una toalla mientras me cepillo el cabello mojado junto a mi casillero. Veo mi teléfono y la agarro con curiosidad para ver lo que me he perdido al ducharme. Una llamada perdida de papá, una llamada perdida de Yuki, 4 mensajes de texto de Yuki. Abro los mensajes de texto para ver qué quería Yuki. Yuki, 12:49 p.m. Mon. ¿Alguna actualización sobre la bebé? Sí, te estoy gritando a través de texto, porque aparentemente no puedes oírme llamándote. Grosera. Me río a carcajadas en el vestuario vacío mientras escribo una respuesta. Deja de gritarme. Estoy en el gimnasio, me estaba duchando y estas cosas. Lo siento. ¿Quién tarda 1 hora en ducharse? No eres una sirena, ¿lo sabías? ¿Crees que lavar el cabello toma 10 minutos? ¿Cómo te atreves? Lo que sea, volviendo a lo que importa. ¿La llamaste? No. Me envió un mensaje de texto. ¿Sí? ¿Y? Y la estoy haciendo esperar. Tengo otras cosas que hacer, Yuki. ¿Cómo qué? ¿Hacer yoga? Grosera. El yoga es algo muy bueno para hacer. No tan bueno como una chica hermosa y sexy. Yuki, cállate. No, quiero que mi amiga tenga más sexo, así que solo llámala ya. Yuki, no. Yuki, sí. ¿Por qué eres así? Guardo mi teléfono y comienzo a vestirme para regresar a la empresa. Una llamada perdida de mi papá durante el día, nunca solo para preguntar cómo estoy. Es probable que me quiera en su oficina por algo, así que me dirijo al vestíbulo y saludo amistosamente allá, en la recepción, antes de subir al ascensor. Entro a la oficina de mi padre y no me sorprende en absoluto verle en una llamada de Zoom en su escritorio. Le digo hola, y mi papá me da una sonrisa reconociendo que estoy ahí, así que me siento en una de sus sillas esperando que termine. Sí, claro, te veré esta noche entonces, Ver. Gira en su silla para mirarme más. Hola, corazón. Él me da otra sonrisa. ¿Qué has estado haciendo hoy? Fui al gimnasio, lo siento, no escuché tu llamada. Está bien, no te preocupes. Entonces, lo sabía. Entonces, empieza a jugar con los pulgares. ¿Algún plan para esta noche con tus amigos? No que yo recuerde. Bien. Inclino la cabeza hacia él con recelo. ¿Por qué? Bueno, no, pero todavía no has escuchado lo que iba a decir. Yo no voy, de ninguna manera. Él se queja mientras tuerce la boca hacia un lado. ¿Cómo lo supiste? Papá, me llamaste aquí después de saber que me fui esta mañana. Me llamaste corazón. E hiciste lo del pulgar. Oh, se rasca la mandíbula. Bueno, ¿por qué no quieres venir? Sabes que odio las cenas de negocio, papá.
Suspira derrotado. Lo sé. Me río un poco mientras mi papá continúa deprimido en su silla. Bueno, ¿podrías al menos ayudarme con el papeleo antes de irte a casa? Tarareo como si lo pensara, pero sé que estaré de acuerdo. Bien, solo unas pocas horas. Excelente. Casi salta de su silla mientras camina alrededor de su escritorio y me da un abrazo. Gracias, corazón. Sonrío ampliamente en el abrazo antes de que mi papá se aleje y saque su teléfono. Mi sonrisa se desvanece. Bueno, fue agradable mientras duró. Tengo que ir a hacer algunas llamadas para la cena de esta noche. Beth y su extraña obsesión por los frijoles no son tan fáciles de complacer. Nadie se sienta a su lado después de que se los come. Agita su mano frente a su nariz antes de darse la vuelta para dirigirse al pasillo. Me siento en la silla de mi papá por un rato, mientras archivo sus papeles en orden de importancia antes de comenzar a leer algunos de ellos. Miro mi teléfono en el escritorio durante un minuto entero antes de decidir simplemente levantarlo. Mon, 2:16. ¿Qué haces? Sam, 2:16. Descargar imagen. Hago clic en el botón de descarga y aparece una imagen de Sam con grandes auriculares, sentada en un gran sillón de cuero. Ella está ahora con cara poco divertida que por alguna razón me hace resoplar. Sam, 2:16. Ojalá estuviera haciendo cosas mejores, pero por desgracia, eso no paga mis cuentas. Mon, 14:17. Lo mismo. Sam, 14:17. ¿Desearías estar haciendo algo mejor? Porque si eso es el caso, entonces me ofrezco como tributo. Mon, 14:18. No te detienes, ¿verdad? Sam, 14:18. No a menos que me lo pidas. Sam, 14:19. ¿Y tú qué haces? Me balanceo en mi gran sillón de cuero mientras sigo mirando mi teléfono. Tengo un auricular puesto y el otro está detrás de la oreja para que ambos puedan escuchar cómo suena el tipo que toca en vivo en el programa de entrevistas pregrabado y lo que sucede detrás de escena. Sam. Bajo el teléfono y giro la cabeza para ver a Frank. Después de este tipo nos vamos a un descanso de 10 minutos. Bueno, ¿quieres algo de la cafetería? Tráeme un bagel. Seguro. Regreso a mi trabajo y miro al tipo que está actuando y reviso algunas cosas antes de recostarme en mi silla y revisar mi teléfono. Mon, 14:21. Descargar imagen. Descargo la imagen y miro hacia alrededor, tratando de recoger los pedazos de donde está Mon. Las imágenes muestran a una Mon haciendo pucheros mientras señala un montón de papeles en su escritorio. Parece una oficina o algo así, elegante. ¿Está trabajando? Sam, 14:28. ¿Secretaria? Maldita sea, envidio a tu jefe. Mon, 14:29. No, estoy ayudando a mi papá con algunos papeles. Sam, 14:29. Eso parece muy divertido. Mon, 14:30. Por favor, dime que estás siendo sarcástica. Me río en silencio. Esta chica siempre parece tener ese efecto en mí. Sam, 14:31. Tal vez. Sam, 14:31. Quiero decir que seré todo lo que quieras que sea. Mon, 14:32. Quiero que seas menos molesta. Sam, 14:32. Ay, eso duele, cariño. Mon, 14:33. Bueno saberlo. Me río y guardo mi teléfono cuando escucho que el chico ha terminado de actuar. Me quito los auriculares y me dirijo al equipo y comienzo a revisarlo antes de guardarlo. Regreso a mi lugar y sonrío cuando veo que Frank me dejó mi bagel junto al escritorio. Me vuelvo a sentar en la silla y empiezo a comer mientras reviso todo el equipo y los cables para ver que todo funcione bien. Hago lo mismo con el resto del equipo, revisando de vez en cuando mi teléfono. Mon. Después de unas horas finalmente termino con todo el papeleo de mi padre. Me hubiera tomado menos tiempo, pero estaba distraída enviando mensajes de texto a Sam. Además, la mayor parte era aburrido de todos modos. Un montón de galimatías sobre algunas preocupaciones en Europa.
Dejé algunas notas adhesivas en algunos de los papeles para avisarle a mi papá. Sam no me ha respondido. Creo que probablemente esté ocupada haciendo lo que sea que está haciendo antes. Voy a buscar a mi papá y lo encuentro durmiendo la siesta en una silla en el primer piso. Papá, he terminado. ¿Te vas a casa ahora o debo tomar un taxi? ¿Qué? No, estoy a punto de terminar aquí. Debería ir a cambiarme para la cena. Te llevaré a casa. Se levanta somnoliento con un gran bostezo y pone un brazo sobre mi hombro mientras los dos caminamos juntos hacia su auto. Sam, 6:38 p.m. ¿Todavía te estoy molestando? Siempre. Creo que podría creerte. No lo creas. No lo sé. Tendrás que convencerme de lo contrario. ¿Y cómo haría eso exactamente? Di algo que definitivamente pensaré que es verdad. ¿Cómo qué? ¿Que estoy entrenando con Krav Maga? ¿Cómo diablos podría ser eso cierto? Apestas convenciendo a la gente. No estoy bromeando, soy buenísima en Krav Maga. ¿Es por eso que tienes lindos brazos? ¿O es por el gimnasio? Ambos. ¿Revisaste mis brazos? Los revisé. Todo tu cuerpo. Obvio. Oh, de verdad. Absolutamente. ¿Cómo no iba a hacerlo? Realmente me dejaste en una posición difícil la vez pasada, ¿sabes? Hablas del callejón. Lo siento. Eres cruel. Resoplo en el asiento trasero del auto y mi papá gira la cabeza para ver qué es tan divertido, pero se da la vuelta una vez que me ve enviando mensajes de texto. ¿Qué pasa con los viejos tiempos en los que la gente hablaba? Papá, lo siento. El futuro está cambiando. Mi papá sonríe y niega con la cabeza mientras continúa conduciendo. Mon, 6:57 p.m. No lo soy. Creo que puedo ser bastante generosa a veces. Sam, 6:58. ¿Es esta una de esas veces? Si es así, ¿qué me estarías dando? Mon, 6:59. Un balde de hielo. Sam, 7 p.m. ¿Te gustan las cosas extrañas, cariño? Me río de nuevo y mi papá me dice que llegamos a casa. Así que salgo del auto y entro a la casa. Voy a mi habitación y me dejo caer en mi cama, rebotando un poco antes de acomodarme cómodamente mientras continúo enviándole mensajes de texto a Sam. Me muerdo el labio inferior mientras pienso en lo que va a responder. Sam, estoy en la cama en ropa interior mientras como algo. Mi teléfono suena y bajo los palillos para sostenerlo. Eso explica por qué te sigo enviando mensajes. ¿Crees que soy extraña? Me lo tomaré como un cumplido, cariño. Creo que eres muchas cosas, pero solo soy yo. ¿Cómo cuáles? Dejo el teléfono y sigo comiendo. Ella no responde por un tiempo, pero cuando leo su respuesta, mi estado de ánimo cambia por completo mientras levanto una ceja ante el texto. Eres muy buena besadora. Eso es lo que he escuchado. Eres un idiota. Lo siento. ¿Todavía estamos diciendo las cosas que piensas de mí o simplemente estás molesta porque no estoy besándote en este momento? Porque si es así, me enfado. Ambas cosas. Realmente me molestó que nos interrumpieran la última vez. Entonces no debiste irte. Créeme, realmente quería quedarme. Qué mal, ¿eh? Mucho más que mal. Te dejaré saber que estaba a punto de hacer cosas que no deberían hacerse en público. ¿En serio? Por favor, compláceme. Tenía hambre. ¿Hambre? Sí, estaba hambrienta. No sé de qué hablas. ¿Podría ser más específica? Por el amor de Dios, Sam. Te iba a comer allí fuera. Casi me atraganto con mi sushi. Sabía lo que quería decir, pero nunca pensé que realmente lo diría. Solo estaba bromeando con ella. Pero ahora que ella fue tan directa al respecto, comienzo a recordar esa noche. La forma en que me miró, la forma en que me tocó, la forma en que me besó, la forma en que intentaba desesperadamente desabrocharme los pantalones. Mierda. Solo el pensamiento me despierta, lo cual es extraño porque normalmente no soy tan sensible. Me lamo los labios y empiezo a enviarle mensajes de texto.
Diablos, señorita. ¿Demasiado atrevida? Tú preguntaste. No, definitivamente no es eso. ¿Entonces qué? Has puesto ciertos pensamientos en mi cabeza. Lo siento. Primero me dejas toda caliente y humeante en el bar y ahora otra vez. Quiero decir, solo te estaba diciendo la verdad. Realmente quería, bueno, ya sabes. Diablos, ojalá lo hubieras hecho. ¿En serio? Sí, de verdad. Realmente quería que te quedaras. No tienes idea de lo mucho que estoy de acuerdo. Carajo, tengo muchas ganas de verte ahora. ¿Sigues ocupada? Estoy en casa ahora mismo. ¿Pero estás ocupada? No, acabo de llegar porque mi papá irá a otra cena de negocios esta noche. ¿Tú también vas otra vez? ¿Qué? No, al diablo con eso no. La última vez fue una excepción. Te refieres solo a la parte de la cena, ¿verdad? No sé por qué lo pregunto. Si no hubiera sido yo, ¿por qué continuaría enviándome mensajes de texto de esta manera? Espero su respuesta con nerviosismo. Realmente espero que sea yo la razón porque hay algo en esta chica que simplemente... Mi teléfono suena y rápidamente lo miro. La parte de la cena, claro. El resto puede volver a pasar totalmente. Solo digo, no tienes idea de cuánto quiero eso. Que vuelva a pasar, quiero decir. Sí, sé lo que quieres decir. Es posible que haya estado deseando eso desde hace un tiempo. Podrías haber llamado en cualquier momento, cariño. Pensé que estarías ocupada con otras personas. Siempre tendré tiempo para ti. Oh, soy tan buena, ¿eh? Diría que quizás estés en mi top 10. ¿Los 10 primeros? Top 3. No es eso lo que quise decir, pero gracias. ¿Cómo clasificarías esa noche? Quiero decir, estaba un poco borracha. Parecías estar bien. El vino podría haber nublado mi juicio. Te recordaré la experiencia cuando quieras. Puede que lo haya disfrutado mucho. ¿Y cuánto exactamente? Mon. Mucho, ¿de acuerdo? Si no, ¿por qué estaría tan dispuesta a follarte en un callejón? ¿Te refieres a todo el asunto de comerme? Diablos, señorita. Estoy más que dispuesta a hacerlo. Ay, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Quieres una respuesta honesta o una mentira? Una honesta. Porque extrañamente estoy muy excitada en este momento y realmente no estás ayudando. Ojalá pudiera. Ayudarte con eso, quiero decir. Mierda. Me retuerzo en mi cama mientras leo el último texto. ¿Cómo es esta chica tan inocente y tan excitante al mismo tiempo? ¿Cómo me hace esto a mí? Me pongo el pelo hacia atrás con la mano mientras me muerdo el labio pensando en qué responder. ¿Puedes venir? No puedo. Si papá no me ve en la habitación cuando regrese, enloquecerá. Mierda. Me levanto de la cama y empiezo a vestirme. ¿Puedo ir a tu casa entonces? Hay una pausa ya que Mon no responde de inmediato. No tenemos mucho tiempo. No me importa. Estoy en camino. Mon. Estoy nerviosa ahora. No sé cómo pude haber accedido a esto, pero anhelo tanto el toque de Sam. Comienzo a caminar en mi habitación antes de comenzar a limpiarla. Una vez que termino, miro hacia abajo y veo que estoy en pantalones de chandal y una camisa sin mangas. Tonterías. Tocan la puerta y entro en pánico, por un momento antes de correr escaleras abajo para abrir la puerta. Oye, me las arreglo para dejar salir antes de que ella deslice sus brazos alrededor de mí. Las dos tambaleamos mientras ella se acerca, cerrando la puerta detrás de ella con una mano antes de besarme con fuerza. Mierda. El beso rápidamente se convierte en uno desesperado cuando las dos comenzamos a mover las manos a lo largo del cuerpo de la otra, finalmente sintiendo el contacto nuevamente. Ella comienza a ser impaciente y trata de desvestirme, deslizando sus manos debajo de mi cintura, pero murmuro contra sus labios antes de alejarme. Aquí no. Ella me mira en silencio, sus manos aún calientes contra los huesos de mi cadera. Entonces llévame a tu habitación, me dice.
Ella comienza a besarme de nuevo y comienzo a volver sobre mis pasos hacia las escaleras, tropezando un poco cuando trato de alcanzar la barandilla y comienzo a guiar a Sam mientras subo hacia atrás. Me alejo de ella de nuevo mordiéndome el labio mientras tiro de su camisa más cerca de mí. Sígueme. Me doy la vuelta para ir a mi habitación. Sam está solo unos pasos detrás de mí. Una vez que llego al último escalón, me doy la vuelta y Sam corre los 2 últimos peldaños antes de estrellar sus labios contra los míos. El beso no es tan rápido como el primero, es lento y todavía desesperado, pero de una manera diferente. Es como si ella hubiera estado deseando volver a saborear mis labios, mientras los saborea lentamente. Alcanzo la manija de la puerta detrás de mí y abro la puerta. Sam da un paso adelante llevándome dentro de mi habitación, mientras continúa besándome lentamente. Una mano en mi cuello mientras la otra continúa deslizándose dentro de mis pantalones de chandal, por el costado de mi muslo. Escucho que mi teléfono recibe un mensaje de texto, pero lo ignoro. No dejaré que eso me interrumpa de nuevo. Me pone contra la pared junto a la puerta y tiro de Sam por la cintura, sus caderas contra las mías. Su mano va de mi muslo a mi trasero, mientras la aprieta mientras acerca mis caderas a la de ella. Deja de besarme mientras jadea y pone su frente contra la mía. Ambos ojos siguen cerrados mientras ella me acerca. Mis manos empiezan a desabrocharle los pantalones. Ella sonríe contra mis labios mientras las desabrocho los pantalones y los bajo. Se los quita. Su mano vuelve a bajar hasta mi cintura mientras comienza a deslizarla increíblemente lento hacia arriba, levantando mi camisa poco a poco mientras todavía sonríe. Empiezo a levantar los brazos para que ella pueda quitármela cuando escucho que alguien sube las escaleras. Empujo mis brazos hacia abajo y detengo sus manos en mis costillas. «Mierda. Papá, shh, silencio», le susurro. «Pero, shh». Pongo mis dedos contra sus labios y ella los mira antes de solo sonreír divertida. Miro sus labios, cubierto por mis dedos, y veo esa maldita sonrisa. Antes de salir del espacio compartido, me enderezo la camisa con nerviosismo antes de abrir ligeramente la puerta y fingir que tengo sueño. «Oh, hola papá. No me di cuenta que regresaste». «Sí, te envié un mensaje de texto para ver si estabas despierta, pero puedo ver que no es el caso». Él me sonríe somnoliento antes de darme un beso en la coronilla. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, cariño». Cierro la puerta y pongo mi espalda contra ella, resoplando de alivio antes de que Sam me jale hacia adelante y comience a besarme de nuevo. Le devuelvo el beso aunque intento decirle que ya no deberíamos hacer esto entre beso y beso. Todo lo que soy capaz de reunir entre tarareos, no, y mi papá escuchará. Sam separa sus labios de los míos, pero se demora susurrando contra ellos. «Entonces cállate».